pero obviamente no va la resolución imagenológica no va a ser con o con antibióticos, ¿no? Eso no es la forma típica de presentación, pero como ustedes pueden ver, el carcinoma bronquiolo alveolar, o sea, es un cáncer de pulmón, pero con características de una neumonía, el carcinoma bronquiolo alveolar. Entonces, dentro de su diagnóstico diferencial tiene que estar eso, esa, esa presentación, ¿no? Que no es lo más típico, como lo repito, pero está dentro del diagnóstico diferenciales. Entonces, ese es lo que les acabo de mostrar es la neumonía típica, ¿no? Este, la neumonía, la neumonía típica, ¿no? Ahora vamos a ver este tipo de, miren, aquí también lo que ustedes están viendo es una neumonía también, ¿no? Sí, sí ven mi pantalla, ¿no? Sí, pues. Lo que están viendo acá tiene procesos consolidativos, algodonosos, pero en este caso ya no están localizados, o sea, ¿y qué ya hemos localizado cuando está en un solo lado, ¿no? En este caso hay un foco acá, hay otro foco acá, hay focos acá subpleurales, son focos de consolidación múltiple. Entonces ahí ya no estamos en un patrón. Es una neumonía también, pero es una neumonía ya más agresiva. Como ustedes pueden ver, está afectando diferentes segmentos pulmonares, incluso está en ambos pulmones. Eso ya es una bronconeumonía. ¿Qué gérmenes producen una bronconeumonía? Generalmente cuando hablamos de múltiples focos es que decir que ese germen es más agresivo, esa neumonía es más agresiva. Entonces digamos que el estreptococo neumonía ese es el germen, digamos, más suave, es el más monce de todas las neumonías. Pero los gérmenes más agresivos ya se presentan con múltiples focos. Esto es una bronconeumonía. ¿Quiénes producen cuadros de bronconeumonía? Ya son gérmenes agresivos. ¿Que tienen alguna idea de cuál es de los gérmenes más agresivos después del estreptococo? Ahí tenemos los gérmenes. Pseudomonas, ¿Perdón? ¿Cuál? pseudomonas originosas. Pseudomonas, por ejemplo. Esos gérmenes generalmente ya no son extrahospitalarios, o sea, ya no son gérmenes de la comunidad, son gérmenes intrahospitalarios, o sea, son neumonías que se producen dentro del hospital. Ahí tenemos ejemplo clásico, uno, la pseudomona, otro, Klebsiella, por ejemplo, es otro germen intrahospitalario. Staphylococcus aureus, por ejemplo. Entonces, esos gérmenes son gérmenes más agresivos que producen bronconeumonías, pseudomonas, Klebsiella, ¿cómo les dije? Pseudomonas, Klebsiella, estafilococo, son gérmenes ya intrahospitalarios que incluso estos gérmenes ya se encuentran en pacientes con UCI, por ejemplo. Entonces, y también aquí se encuentran las enfermedades virales. Por ejemplo, este de acá es una bronconeumonía, por ejemplo, de lo que hubo la pandemia, ¿no? Es una bronconeumonía por COVID, por ejemplo. ¿Y por qué era el COVID? Porque, bueno, normalmente las bronconeumonías intrahospitalarias generalmente son parailiares. O sea, son focos neumónicos, pero generalmente son de distribución periliar. En este caso, ustedes se dan cuenta, es subpleural. O sea, son más externos. Y esa era una de las formas de presentación clásica y típica de lo que hubo en la pandemia, que las focos o las opacidades eran subpleurales, o sea, bien periféricas. Entonces, esta es una bronconemia, por ejemplo, por una etiología viral. Este era un COVID o la distribución subpleural. Entonces, como ustedes pueden ver, ya son gérmenes más agresivos. El tratamiento antibiótico también varía, ¿no? Las pseudomonas aeruginosa, pues generalmente se tratan con gérmenes más agresivos, perdón, con antibióticos más agresivos. Ahí te puede ser los beta-lactámicos, pero de amplio espectro. Tenemos meropenem, imipenem, entonces todo ese grupo de antibióticos. Entonces, a ver, ese fue una bronconeumonía. Luego tenemos
Miren, aquí tenemos otra, este es un patrón, también es Otros. este es un patrón consolidativo. Oye, ten cuidado aquí. No, no, qué cuidado, yo no voy. A ver si ven por ahí su micro. Este es un patrón consolidativo, como ustedes pueden ver. Pero ¿cuál es la distribución de este patrón consolidativo? ¿Es periférico o es iliar o distribución iliofugal? Es Ya. iliar, ¿no? Como ustedes pueden ver, la forma de presentación es más central. Como esto, ahí está, es más central. Y esto, por ejemplo, esta también es puede ser una bronconeumonía por gérmenes más intrahospitalarios, no de tanto de tipo viral. Si ustedes recuerdan, el anterior era más subpleural, este es más tirado al centro, hacia el ilio. Como ustedes pueden ver, es algodonoso, irregular. Entonces, este es una bronconeumonía. Este, por ejemplo, así se ve la bronconeumonía, pero también el diagnóstico diferencial entra acá un edema pulmonar que tiene la disposición iliofugal, o sea, del ilio hacia afuera. Entonces esto nos da pie a un signo clásico típico radiológico. ¿A qué se parece esto? Ahí está. Doctor, Dime. en la imagen anterior que me mencionó neumonía por COVID, o sea, el paciente infectado de COVID adquiere la neumonía ya lo que es intrahospitalaria, ¿no? Claro, normalmente en realidad el COVID es que lo que pasa es que a veces el COVID se presentaba de diferentes formas, pero el patrón característico era subpleural. Pero ya con el tiempo veíamos que cuando un paciente tiene una infección viral está expuesto a infecciones también bacterianas. O sea, no solamente ya es viral, sino ya se infectaba además, cuando el paciente entraba intrahospitalario, pues ya se metía en otro germen más, si estaba en UCI, o sea, ya se complicaba por otros germes y finalmente esa era muchas veces la causa de deceso de muchos pacientes. Entonces, encontrar un, este, un patrón único es puro, digamos, puro COVID era un poco difícil, generalmente ya era infectado con otros germes. Ya dentro del hospital, pues no solamente era la misma neumonía viral, sino también los gérmenes asociados. Entonces ese era el tema, ¿no? Que ya el COVID puro también daba unas opacidades, pero eran muy pequeñas a nivel subpleural. Pero ya a medida que iba avanzando, pues iban infectando con diferentes gérmenes. Y este era, como les decía, ese es un signo clásico radiológico también del edema agudo pulmonar. ¿Cuál es el ejemplo del edema agudo pulmonar? Es el patrón en alas de mariposa, ¿no? Pero eso seguro lo van a ver en un libro que es el edema agudo pulmonar. Entonces, si yo veo esta imagen, por ejemplo, yo no tengo ningún dato clínico, pero veo esta imagen, podría pensar que es un derrame pleural, perdón, un edema agudo pulmonar o una bronconeumonía. ¿Cuándo va a ser la diferencia? Pues el paciente con edema agudo pulmonar, generalmente, ¿cuál es el tratamiento del edema agudo pulmonar? Son los cardiotónicos, ¿no? La dopamina, medicamentos que hacen que el corazón comience a bombear mejor. En cambio, para una bronconeumonía, pues son antibióticos, ¿no? Entonces, esa es la diferencia, ¿no? Entonces, para nosotros radiológicamente es difícil poder diferenciar entre una bronconeumonía o un edema agudo pulmonar, salvo que tengamos algunas otras características clínicas. Entonces, pero aquí lo que esta muestra en la imagen, en este caso es un edema agudo pulmonar, que también está dentro del patrón consolidativo. Vamos a ver por acá otros ejemplos.
Miren, por ejemplo, esta radiografía de tórax. En este caso, mira aquí, eso también obviamente es difuso, consolidativo, eso no es una neumonía focalizada, es una neumonía, es una bronconeumonía, pero en este caso vemos ¿qué es esto? La tráquea, aquí vemos esto, miren, este es el signo clásico del broncograma aéreo. Como ustedes pueden ver acá, dentro de esta consolidación, de esta opacidad, ven como un caminito. Ese es el broncograma aéreo. Entonces, esto es típico, clásico de una neumonía. Aquí también, si ustedes pueden ver un poquito más acuciosos, pueden ver el broncograma aéreo, que no siempre se presenta, como les repito, no siempre esperen encontrarlo, pero cuando lo ven es un signo clásico radiológico de una bronconeumonía. Este es otro signo radiológico también, ¿no? Bueno, esta es una consolidación apical derecha, una neumonía. Como en este caso es focalizado, estamos sospechando de que esto sea una neumonía adquirida en la comunidad por Staphylococcus aureus. Perdón, por Streptococcus pneumoniae, ¿no? Streptococcus pneumoniae. Y a ver, espérense, les muestro este caso. Miren, eso también es una consolidación, pero tiene acá una característica. Acá tiene una opacidad, hay una relucidez. Esto estamos hablando de una neumonía cavitada. O sea, las neumonías también se pueden cavitar. ¿Qué es una cavitación? Un orificio, una caverna que produce dentro de esta opacidad. ¿Eso qué nos indica? Que el germen es más agresivo. O sea, que el germen es muy agresivo. Incluso puede ser varios por acá con cavitaciones, que el germen es muy agresivo. Es decir, que el germen no solamente está produciendo células inflamatorias en el alveolo, sino que además lo está destruyendo. Eso indica una cavitación y eso indica que el germen es más agresivo. ¿Quiénes son capaces de producir eso? Klebsiella, por ejemplo. Klebsiella puede producir neumonías cavitadas. Y el otro ejemplo clásico es cuál es otro germen agresivo en el Perú. Somos exportadores campeones netos de esa patología, de ese germen. ¿Tuberculosis? No. TB, TB, así es. TB puede dar neumonías cavitadas. Tuberculosis y Klebsiella a la cabeza. También está el Streptococcus pneumoniae, pero eso va a depender también del paciente, del tipo de paciente que infecta. Por ejemplo, una neumonía, un estreptococo neumonía también puede hacer en una cavitación en un paciente, pero cuando el paciente pues es inmunodeprimido, por ejemplo, pacientes con VIH, pacientes con coagenopatías, o que están recibiendo un tratamiento inmunosupresor, pacientes con oncológicos que ya tienen la inmunidad disminuida. Entonces, en ellos, una streptococcus podría ser una cavitación, pero normalmente en un paciente sano, o sea, inmunológicamente bien, generalmente tiene que ser un germen agresivo. Entonces, TB es el otro tipo de
este, de germen que produce neumonía, sobre todo la TB primaria, y que puede dar cavitaciones. Entonces, TB es el otro tipo de germen que produce neumonías cavitadas. A ver, vamos a ver acá, a ver. Por ejemplo, miren, este es una neumonía, pero con una cavitación. ¿Sí? Una neumonía apical. ¿Cuál es la cavitación? Este de acá. Es una neumonía con una cavitación, es una cavidad, es un absceso, casi por lo menos es un absceso pulmonar. ¿Por qué la flecha está indicando esto? ¿Por qué? Porque cuando hay una cavidad, imagínense que esto es como si fuera un vaso o un recipiente. Entonces hay una cavidad y normalmente una cavidad es aire, ¿no es cierto? Es una caverna, un orificio, un hueco. Entonces si tú a ese hueco le pones agua, o le pones pus, o le pones cualquier elemento líquido, ¿qué va a ocurrir? El elemento líquido, igual que un vaso, el elemento líquido va hacia abajo y el elemento aire va hacia arriba y se forma este nivel. Esto es un nivel hidroaéreo. Hidro, porque hay agua abajo, y aéreo, porque hay aire arriba. Hidro es igual como ustedes colocan un vaso de agua en la mesa, el agua está abajo y el aire está arriba, y entre esa interfase se forma un nivel. Por eso que aquí se forma este nivel de la cavitación, y acá hay agua. Asumo que esto es agua porque se produce nivel, porque de ser un elemento sólido, por ejemplo, una caverna también se puede infectar de un hongo. ¿Cuál es el hongo más común que afecta a las cavernas? No sé si han escuchado el aspergillus, para formar los famosos micetomas. Y los micetomas, aquí en este caso, no van a producir nivel porque obviamente no es líquido. El micetoma es una bola, un hongo tipo bola, tipo nódulo, que se va a formar acá. O sea, es una caverna con un nódulo dentro. Es un micetoma. Es un micetoma. Y aparte que aquí en esta radiografía hay otras características que nos permiten decir que este, por ejemplo, lo que está puesto en uno son las calcificaciones o las fibrosis, ¿no? A nivel apical o subclavicular izquierdo, ¿no? Entonces eso, mientras las neumonías se pueden cavitar, sí, gérmenes que son muy agresivos. ¿Bien está claro hasta acá? ¿O tienen de repente alguna pregunta? Doctor, claro, doctor. Ya, muy bien. ¿Seguimos o ya están cansados? Doctor, ¿puede repetir cuál era el hongo más común, por favor? El aspergillus, para formar los micetomas. Gracias. Ya. ¿Seguimos? Llevamos una hora. Sí, doctor, continúe. Ya. Entonces el siguiente patrón que vamos a ver es el patrón intersticial, ¿no? El patrón del intersticio pulmonar. Entonces vamos a ver, patrón intersticial. Entonces el intersticio cambia ya, porque lo que se va a afectar es el intersticio pulmonar, la pared. Y entonces aquí vamos. Entonces la pared, ¿cómo lo refiere la bibliografía? Pues como un patrón reticular, como una malla, dicen. Entonces, vamos a ver cómo se ve miren, lo que está en las imágenes de la izquierda son tomografías, y lo que está en la imagen lo que está en su imagen de su derecha son tomografías, estas dos, y esta de acá es una radiografía. Entonces el patrón intersticial, como ustedes pueden ver, cambia, es un retículo, es una red, pues se llama patrón reticular, intersticial, etc. Parece una red. Entonces lo que vamos a ver acá es esto, ¿no? Puede ser un patrón reticular fino, puede ser grueso, como en este caso, puede ser en ambos pulmones, puede ser solamente apical, puede ser basal, puede ser subpleural. En la tomografía se ve así. ¿Cuáles son los diagnósticos diferenciales que acepta un patrón reticular? Entonces vamos a ver que el patrón reticular pues puede, los diagnósticos diferenciales pueden ser estos. Patrón reticular.
edema agudo pulmonar en fase intersticial, neumonía intersticial. Como ustedes pueden ver, hay neumonías que no solamente, no todas son las neumonías se presentan en forma de consolidación. Hay neumonías que se presentan de tipo intersticial por gérmenes específicos, virales, Mycoplasma pneumoniae, y este es se me fue el nombre, linfangitis carcinomatosa. Acá están las linfangitis carcinomatosa. Mira, un cáncer, o sea, la linfangitis carcinomatosa es, digamos, como una metástasis de un cáncer. Aquí vienen las fibrosis, acá está el panal de abeja, Honeycomb, fibrosis pulmonar idiopática, enfermedades reumáticas, esclerosis sistémica, dermatomiositis, drogas, intoxicación por drogas, nitrofurantoína, metotrexate, amiodarona, bleomicina, pueden dar patrones intersticiales. Bueno, y generalmente el patrón intersticial en el contexto de una fibrosa también puede dar lesiones quísticas, células por eso lo ponen acá, células de histiocitosis de células de Langerhans, linfangioliomatosis y cosas un poquito más raras, neumatoceles en caso de algunas infecciones que son pequeñas, digamos, bulas que se producen en contexto de infección, y un patrón reticular fino, sarcoidosis, metástasis y tesis. Entonces, como ustedes ven, el patrón reticular abarca todo esto de acá. Sobre todo los del lado a la izquierda, son los más comunes. Es como que es un poquito más, más combinado, ¿no? Pero este es el patrón reticular. Entonces, vamos a ver que el patrón reticular, pues se presenta de esa forma. Mire acá. En el patrón reticular, pues te van a hacer unas líneas. Y entonces aquí vamos a aplicar un término, mire, de lo normal, es de la base pulmonar derecha. Bueno, aquí está este es el diafragma, este es el receso costofrénico y estos son los arcos costales. Y aquí vemos ese patrón retículo. Ven esto de acá, estas líneas. ¿Qué sucede? Normalmente estas líneas se pueden encontrar acá. ¿Qué indica estas líneas? Pues esto no es patrón reticular. Lo que está indicando estas líneas son estructuras vasculares a nivel del hilio, como las mismas que acá. Lo que nos está indicando acá es que estas líneas aparecen acá. Y obviamente que los vasos son más gruesos a nivel del ilirio y a medida que van extendiéndose hacia la periferia van disminuyendo de calibre hasta que de aquí para acá generalmente no encontramos vasos sanguíneos. O sea, no encontramos nada debajo de la pleura por lo general, porque ya todos los vasos sanguíneos van disminuyendo de calibre y ya no se nota. Pero en el caso del patrón intersticial, vean acá hay unas líneas. Y eso se conoce como las líneas de Kerley. ¿Qué nos indica la línea de Kerley? Nos indican que estamos ante un patrón intersticial. En su biografía me encontré que hay líneas de Kerley A, B, A y C, que no hace más que referencia a la zona de distribución B, están en la base, C cuando son centrales, o sea, están por acá, y A cuando están a nivel apical. Entonces hay que líneas de Kerley A y B, C. Las líneas de Kerley son inespecíficas. O sea, lo único que nos dicen que estamos a un patrón intersticial, pero no nos dice si es una fibrosis, si es un edema agudo pulmonar, si es una neumonía intersticial. Entonces, son inespecíficas y por lo tanto lo que nos dicen es que hay un patrón intersticial, hay un compromiso del intersticio. Entonces, eso es lo que nos indica las líneas de Kerley. Ese es el patrón intersticial. Miren, acá hay otro ejemplo de un patrón intersticial. Miren. Doctor, disculpe, las líneas, ¿en qué parte se Las observan? A son a nivel apical. A de apical. B de base. Líneas de Kerley B de base. Y C del centro, o sea, en este caso. Por ejemplo, acá hay las tres tipos, ¿no? En esta imagen. Hay líneas de Kerley A arriba, B base y C centrales. Miren, este es un patrón intersticial nuevamente, ¿no? Y se nota claramente el patrón intersticial. Miren, si acá vamos a esta imagen, y esta es una imagen con tomografía. Miren, acá ven el patrón intersticial, la línea de Kerley, y aquí es por tomografía, vemos el intersticio cómo está engrosado.
Entonces, ¿qué puede ser esto? Como lo repito, puede ser neumonía, fibrosis o un edema agudo pulmonar en fase intersticial. Miren, hay otro patrón intersticial, periliar, ¿no? Si ustedes quieren ser más académicos, líneas de Kerley. ¿Qué tipo serían acá? A, B o Sí. C. Sí. C, ¿no? Porque están a nivel central, ¿no? A ver, vamos a ver otros. Miren. Miren, por ejemplo, este de acá. Miren, por ejemplo, esto de acá es una. Eso de acá es un patrón intersticial. Eso es una neumonía intersticial, por ejemplo. Como ven, las neumonías, o sea, los procesos neumónicos pueden presentarse como un patrón consolidativo o como un patrón intersticial. Cuando es un patrón intersticial, pues no estamos hablando ni de pseudomonas, ni de aeruginosa, ni de Streptococcus pneumoniae. Aquí los gérmenes cambian. Este es un patrón. ¿Quiénes dan neumonía intersticial? Los virus, también otra vez los virus dan neumonía intersticial y como ustedes vieron, el micoplasma neumonía de la cabeza. ¿En quiénes se presenta más el micoplasma? El micoplasma neumonía se presenta más en niños, por eso es que la mayoría de niños por lo general hacen neumonías intersticiales y el tratamiento cambia. ¿Cuál es el tratamiento para una micoplasma neumonía? Si alguien ha tenido una vez un hermanito, seguro que le deben haber mandado a comprar algún antibiótico. ¿Y ustedes recuerdan qué antibiótico compraron? Si es que alguien tuvo o quién sabe cuál es el tratamiento para los niños. A los niños generalmente no les damos amoxicilina para el tratamiento de la neumonía. ¿Cuál es el antibiótico de elección para micoplasma neumonía? ¿Qué medicamento utiliza? Así se Eritromicina. llama. Ahí está, muy bien, eritromicina. Pero generalmente ya no damos eritromicina. Si tú vas, compras de frente tú, acitromicina. Te mandan, te vas al pediatra, ve una intersticial, te manda tu acitromax o acitromicina. Pero en realidad lo que debería, bueno, no en realidad, sino que ya, bueno, en la parte privada pues es diferente el tratamiento también, ¿no? La eritromicina está dentro del grupo de los macrólidos. Está la eritromicina, luego sigue la claritromicina y luego sigue la acitromicina, ¿no? En ese orden. Si te vas en la posta, lo único que encuentras es eritromicina, en el mejor de los casos. Ya, pues, y si no, ya, pues, acitromicina en la parte comercial, ¿no? Acitromax. Entonces, ese tratamiento a un niño generalmente no le dan amoxicilina. Generalmente, si es una neumonía radiológicamente demostrada con placa, que es una neumonía intersticial, generalmente utilizan los pediatras acitromicina, ¿no? Ese tratamiento de elección. Es, eh, Entonces, ese es el tratamiento. También pueden ser neumonías virales. Por ejemplo, COVID también se presenta como patrón intersticial. Este, mm, Enfermedades virales como, por ejemplo, una neumonía por sarampión, una neumonía por Coxsackie, una neumonía por otro tipo de virus, dan patrón intersticial por lo general, ¿no? Entonces ya va a depender del cuadro clínico, como por ejemplo, una neumonía viral, pues generalmente, ¿no? La fiebre no es muy alta, es una febrícula nada más, el niño no está tan comprometido. En cambio, una neumonía por micoplasma, pues el paciente tiene insuficiencia respiratoria, el niño está muy decaído, hay fiebre alta y la desviación a la izquierda, ¿no? Entonces, más o menos la clínica también ayuda, ¿no es cierto? Entonces, esta es una neumonía intersticial, ¿no? Como se pone neumonía intersticial. Miren, en este caso también es un patrón intersticial, pero en este caso no se trata de un niño ni un adolescente. Este es un paciente ya de edad avanzada. Entonces aquí generalmente es difícil que estemos pensando en una neumonía. Generalmente aquí hablamos ya de fibrosis. Fibrosis pulmonar. La fibrosis puede ser idiopática o secundaria a enfermedades reumatológicas, llamas artritis, esclerodermia, lupus eritematoso. Y las idiopáticas, pues aquellas que se presentan
sea, no tiene una causa conocida, el paciente debuta con fibrosis, o los pacientes con tabaquismo, etc., etc. TB también da obviamente fibrosis, da como secuela fibrosis. Por ejemplo, miren, esta es una tomografía. Esta es una tomografía que nos indica un patrón intersticial, miren. Este es el pulmón sano, la parte, la parte posterior es el pulmón sano, y la parte anterior, acá vemos unas estrías. Esta es una linfangitis carcinomatosa. Se ve muy común, se ve mucho, digamos, en pacientes con neoplasias. O sea, esto es como si fuera una metástasis. Una linfangitis carcinomatosa es una diseminación linfangítica de un carcinoma. Este es en el caso de un paciente mayor, también con tomografía. Miren, fibrosis pulmonar, y aquí en tomografía bien estas patrón reticular, que dicho sea de paso, aquí también encontramos dilataciones bronquiales. La dilatación de un bronquio es una bronquiectasia, ¿no? Bronquiectasias tubulares. Fibrosis pulmonar, y aquí en radiografía una fibrosis pulmonar. No sé si me entendieron, ¿entendieron esta parte o hay algo que no hayan entendido para volverles a explicar? Lo del patrón intersticial. ¿Podría repetir, doctor, lo del patrón intersticial? Ya les decía que este es el intersticio, ¿no? Intersticio pulmonar. El intersticio pulmonar es la que forma las paredes de los alveolos. Entonces puede haber enfermedades fibróticas, enfermedades infecciosas. Dentro de las enfermedades infecciosas está los virus, Mycoplasma pneumoniae, que generalmente producen neumonías en niños. Y el tratamiento de elección generalmente son los macrólidos, ¿no? Eritromicina y acitromicina. Y también dentro del patrón intersticial están las fibrosis pulmonares, ¿no? Las fibrosis pulmonares que también se presentan con un patrón intersticial. Para decir que estamos en un patrón intersticial, generalmente buscamos el signo de, así como el patrón conciliativo tiene broncograma aéreo, en el patrón intersticial buscamos las líneas de Kerley, ¿no? Las líneas de Kerley tipo A, B y C, que nos indican que estamos en un patrón intersticial, pero son muy inespecíficas. ¿Dónde encontramos esta línea de Kerley? Generalmente son las de tipo basal a nivel, las líneas de Kerley B, las A nivel apical y las C a nivel central. ¿Sí se entendió? Sí, doctor. Sí, doctor, gracias. Seguimos, o para ver otro patrón. Sí, doctor, bueno. Ya, vamos a seguir. Entonces vamos a hablar del patrón atelectásico. El patrón de atelectasia. ¿Qué es atelectasia? Es colapso pulmonar. A ver, vamos a ver. Acá está. Aquí está. Este es el patrón atelectásico. La atelectasia es un colapso pulmonar. Es decir, en este caso el alveolo el alveolo no está lleno de otra sustancia, agua, líquido, sino el alveolo está colapsado. Es como si un globo estuviera desinflado. Entonces eso es atelectasia, es colapso. Esas atelectasias, al igual que las neumonías, pueden ser segmentarias, multifocales, o todo un segmento, todo un pulmón, o todo un pulmón. Los dos pulmones es difícil que sea atelectasia. No, tendría que ser un pulmón. Entonces las atelectasias van a adoptar ciertas características o ciertas imágenes que son típicas. Digamos, si por ejemplo, cuando es un segmento pulmonar, la atelectasia del lóbulo superior, miren cómo se presenta. O sea, tiene una forma típica la atelectasia del lóbulo superior. Esta es la atelectasia del lóbulo inferior.
en una vista lateral, atelectasia del lóbulo superior. Esta es la atelectasia del lóbulo medio. Miren la imagen, una radiografía lateral ayuda bastante porque se ve esta imagen típica, lo blanco y la atelectasia, ya por si acaso. Aquí esto es la atelectasia, acá esto es la atelectasia, aquí está la banda subpleural, como ustedes pueden ver, esta banda blanca y la atelectasia. Aquí esto es la atelectasia del lóbulo medio en una radiografía lateral y en una radiografía frontal. Esta es la atelectasia del lóbulo